Estás escuchando Enco Emotion, el podcast que despierta tu transformación personal. Soy Estefi González y acompaño a mujeres maravillosas como tú a que mejoren su relación con el dinero a través del autoconocimiento y la espiritualidad. Recuerda, amiga, tu dinero también eres tú. Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí una semanita más con un nuevo episodio. Este episodio es un poquito más personal, más introspectivo y quizás un poquito más especial porque vamos a tratar del tema de la culpa. Y quiero empezar con una frase de un libro que llegó a mí hace muy poquito, me lo compré hace muy poco, de Laura Chica, y dice así la frase: decepcionar a tus padres es parte del proceso natural de tu vida. Tú no eres responsable de la imagen que se crearon sobre cómo deberías ser. Tú simplemente eres. Y como te he dicho, esta frase no es mía, es del libro Auténtica de Laura Chica. La verdad es que tengo el síndrome del Sundoku. Por si no sabes lo que es, significa esa pasión por acumular libros en tu mesa de noche sin leer. Y bueno, tengo que admitir que me encanta ir a una librería y comprarme libros, hojearlos. Y desde hace semanas, en esa estantería de mi librería favorita, admito que por su portada, que es de mi color preferido, estaba ahí ese libro recién publicado de, como te he dicho, la autora Laura Chica. La verdad que, bueno, no he leído el libro todavía, solo lo he hojeado, lo he olido, lo he manoseado, sin invitarlo a cenar. Pero esta semana me apetecía empezar a indagar un poco más sobre él, para ver qué había allí dentro, y me topé con esa frase que de verdad me dejó helada, sobre todo después de lo vivido en los últimos días en relación a la culpa y bueno, no quiero desvelar un poco más. Me recordó cuántas veces me he sentido culpable por no cumplir las expectativas de mis padres o las expectativas que creo yo que mis padres tienen de mí. Y me pregunto si te ha pasado esto alguna vez. La verdad es que a mí muchas. Por ejemplo, cuando tuve mi primer novio con 15 años, cuando no tuve hijos en los primeros años de mi matrimonio, cuando no he tenido hijos todavía, cuando me metí en el mundo del baile, del fitness, del zumba, de ese tipo de modalidad que si estás en mi newsletter ya sabes que es una parte de mi vida. También sentí culpa cuando me divorcié de ese novio que te comentaba. También sentí mucha culpa cuando me enamoré de una mujer. También sentí culpa en una época complicada del 2020 cuando decidí no someterme a ciertos tratamientos. Y también he sentido mucha culpa en los tiempos más actuales cuando he tomado la decisión de dejar mi empresa y de dejar mi trabajo y mi profesión de los últimos 15 años. Podría seguir porque la lista es larga y eso también me hace recordar a esa famosa frase que viví muchísimo en mi infancia y adolescencia, eso de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esto que dices con el puño derecho cerrado dándote golpes en el pecho. Las personas que han tenido esa infancia cerca de la religión católica apostólica romana saben perfectamente de qué les hablo. Yo estuve 13 años en un colegio de monjas, así que te puedo hablar perfectamente de una frase que marcó muy, muy mucho toda mi infancia y mi adolescencia. Y bueno, ¿por qué me pasaba esto de la culpa o por qué me sigue pasando esto de la culpa? Que todavía parece que no he trascendido, parece que cuesta sacar.
Pues porque en algún momento de mi infancia hubo un mensaje subliminal que quedó muy grabado y muy claro en mi subconsciente. Puede sonar algo así como: si no haces lo que mamá te dice, no te va a querer; si no le haces caso a papá, no te va a amar; si te portas mal, eres mala, y si eres mala, no te quiere nadie; si eres rebelde, incumples con las normas, nadie te va a querer; si eres diferente a los demás, nadie te va a amar. Y aquí tú podrías cambiar las palabras y adaptarlas al diálogo propio que tengas con respecto a tus padres, con respecto a este tema que te estoy comentando hoy. Lo peor es que no te imaginas lo que puede esto estar bloqueando tu vida. La cantidad de decisiones que puede condicionar de manera inconsciente este mensaje y la de oportunidades que puedes estar dejando escapar por tener esas frases grabadas en tu inconsciente. Por no decepcionar, por miedo al rechazo, por miedo a la incomprensión, por pánico a quedarte sola sin tu familia, por miedo a que nadie te quiera, por miedo a ser tú, porque quizás no te aceptas todavía, quizás no te quieres lo suficiente, porque no confías en ti, en tu capacidad, en lo que te depara la vida si te atreves. Por si no lo sabías, y voy a citar textualmente otra frase de la autora que me ha resonado muchísimo: para vivir una vida auténtica es necesario que sueltes toda la culpa a vivir el cambio y te abras a ti y a todo lo que sientes para actuar en consecuencia. Así que en este episodio de hoy te invito a que te des permiso en tu vida. Y voy a darte unos ejemplos también del libro para que los interiorices, para que los repitas, para que los escuches y los tengas como mantras en tu día a día. Te los voy a leer con todo el cariño del mundo para que los interiorices. Me doy permiso para ser auténtica. Me doy permiso para cometer errores. Me doy permiso para establecer límites. Me doy permiso para tomar decisiones basadas en mis valores. Me doy permiso para aceptarme tal como soy. Me doy permiso para dejar atrás las expectativas de los demás. Me doy permiso para expresar mi creatividad sin miedo al juicio. Me doy permiso para vivir mis emociones, incluso las difíciles. Me doy permiso para vivir en sintonía con mi propósito. Me doy permiso para decir no. Me doy permiso para cuidarme. Me doy permiso para cambiar de opinión. Me doy permiso para soñar y crear en mis sueños. Me doy permiso para celebrar mis logros. Me doy permiso para ser imperfecta. Me doy permiso para expresar mis opiniones. Me doy permiso para dejar de compararme. Me doy permiso para abrazar mi intuición. Me doy permiso para abrirme a la felicidad. Me doy permiso para dejar de aparentar. Me doy permiso para comenzar a cambiar lo que quiero cambiar. Me doy permiso para crear una vida más auténtica. Aprovecha la energía de este episodio para darte esa autorización, esa validación y escribir en un papel todos los permisos que te vas a dar a partir de hoy y siempre en tu vida. Te deseo una feliz semana y me despido por hoy. Te mando un abrazo. Chao, chao.